Último ejercicio, El último el ejercicio. de el que tenemos que encontrar el porcentaje de conversión y el este el grado de polimerización. Bien, permítame un segundo. Voy a compartir rapidito esa parte. Más un segundo que tengo que abrir. Por supuesto, la diapositiva. Y ahora sí. ¿Te refieres a este amigo o este amigo? ¿El de conversión o el de grado de polimerización? Pues los dos. Ok, sí, claro que sí. Vamos a ver primero el de grado de polimerización. Más que lo que yo les voy a dar ahorita es una perspectiva heurística de cómo resolver el problema, no tanto demostrativo de pizarrón, sino que les voy a indicar en términos generales cuál es la estrategia de razonamiento que pueden seguir, porque al final los problemas que les pongan van a ser, pueden ser de cualquier tipo, pero si ustedes han desarrollado una habilidad para poder ver vista de balcón el problema e identificar qué es lo que necesitan para resolverlo, lo van a poder hacer con las bases pequeñas que puedan o no puedan tener hasta este punto de química, que han visto ya para las Olimpiadas. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que nosotros seguimos para seguir la conversión por polimerización? El razonamiento que nosotros seguimos es, necesitamos tener una manera de identificar en una reacción donde yo he puesto mi reactivo, este es mi reactivo y este es mi producto. Siempre nos cuentan desde chiquitos, incluso al entrar a las carreras de química, de que pues una reacción es A más B y te da C más D o lo que sea. Sin embargo, ya sabemos de que no es cierto, depende de la constante de equilibrio. Y a esas constantes de equilibrio pues les ponen distintos apodos y nos tratan de marear bastante y asustarnos con que se llaman K, KB, KF, KPS, KS y un montón de cosas. Todas son lo mismo y todas se relacionan con el delta G. Hay una ecuacióncita que en sus momentos en los que revisan sus apuntes o estudian por su cuenta para libros, pues sabrán que existe por ahí. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos saber para seguir la conversión es qué tanto de un 100% original que yo puse de mi reactivo se convirtió en este producto. Pero yo no sé el tamaño de mi producto. Pero sí puedo saber cuánto X porcentaje me quedó de mi reactivo. Para ello necesito una técnica analítica instrumental. Por ahí nos cuentan también, y si entran a la carrera, pues también les dirán de que la química analítica y titulaciones y todo eso. Sí, pero la química analítica moderna es instrumental. Utilizamos equipos locochones para sacar información. Entonces, necesitamos una técnica analítica instrumental que nos permita saber cuánto tengo del amigo de la izquierda y cuánto tengo del amigo de la derecha. Una técnica súper fabulosa que me permite ver todo lo que yo tengo en mi matraz. Ahí está mi matraz. Es la RMN. Y por ahí les han dicho de que se utilizan disolventes deuterados y todo eso, ¿no? Un disolvente que le sustituimos todos sus hidrógenos por deuterio, pero que disuelva tanto mi reactivo como mi producto, pero vienen en el matraz. Mi mezcla está junta, no la he separado. Entonces, yo con el RMN puedo identificar los distintos protoncitos. Protones que son equivalentes me saldrán como una señal. Protones que son distintos me saldrán en alguna otra señal. Pero también la multiplicidad importa. Con sus constantes de acoplamiento, dependiendo de los protoncitos, a qué vecinos son a los que ven y les dice, tú eres mi cuate. Entonces,
tienen constantes de complemento similares. Pero eso hasta este momento tampoco nos causa escozor porque no lo necesitamos. Nosotros necesitamos saber cuántos protones hay de mi monómero y cuántos protones hay de mi polímero. Ajá, por regla de 3. No sé si pregunta de calibración. ¿Los han incentivado a no aprender la regla de 3 en sus estudios de bachillerato? Y por lo tanto les estoy hablando en términos medio astronáuticos, o sí han utilizado reglas de 3 para resolver sus problemas en la vida. Sí, en la mía pues, se ponen medio especiales y dicen análisis dimensional, pero sí, pues regla de 3. Ok, lo pregunto porque de una forma ortodoxa es cierto de que hay que hacer análisis dimensional, pero de una manera estratégica de resolución contratiempo, hay veces de que las reglas de 3 nos ayudan a entender los problemas mejor. Otra cosa es que pues entregues la resolución de una manera coqueta. ¿Se entendió por dónde va mi pregunta para saber si todos han manejado regla de 3, aunque suene medio locochón? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el razonamiento que yo quiero que ustedes adopten para resolver este problema es: ¿cuánto de cada uno de los protones me promueve señal alguna en RMN para mi reactivo? ¿Cuánto de cada uno de los protones me promueve señal alguna para mi producto? Espérenme que Nano está aquí de muy león. Y eso lo puedo hacer identificando en mi espectro de resonancia. Ajá, bueno, este espectro de resonancia está medio mal chimeado, pero ahí está. Sabiendo qué señales de cada una de los protones distintos, cuáles son de los protones de mi reactivo, cuáles son los protones de mi producto y cuánto integran. La integración que da para el área bajo la curva del grupo de señales en RMN que sean equivalentes van a ser entre ellos proporcionales entre sí a los protones de una molécula. Por ejemplo, estas señales, por ejemplo, me suman integración. Recuérdense, las integraciones son números que yo doy al momento de manipular el equipo. Entonces aquí yo le asigno este valor de 1, a este le asigno el valor, y automáticamente el equipo calcula y dice que este es valor de 2. Porque por la altura, pues 1 a 2. Ok. Si yo a este le pusiera 4, al siguiente le dará 8. Entonces, la suma de estos valores, si yo sé que son señales de mi reactivo, podré saber cuánto de esos numeritos corresponde por un solo protoncito. Ajá. Si la suma de la integración me suma tanto, esa integración total viene de un protón, 2 protones, 3 protones, 4 protones, 5, 6, 7, 8 protones. Entonces, si yo sé cuáles son las señales de mi producto, sea cuales sean, si yo determino la integración de las señales de mi producto, lo que sume la integración de esas señales va a provenir de, entre ellos, lo que contribuya un protón, 2 protones, 3 protones, 4, 5, 6, 7, 8, multiplicado por el número de veces que eso se repite. Ajá. Entonces, toda esa integración que me dé en una o en varias señales conjuntas que provengan de mi producto, van a venir de esos protoncitos. Y lo que contribuye a cada protoncito es una fraccioncita nada más de esa parte de la disolución. Entonces, yo puedo asignar a lo que estoy midiendo que aún hay de reactivo como lo que
quedó sin reaccionar esto. Y la integración de mi producto como lo que se formó, esto. Por lo tanto, ese valor con respecto a la suma de todos los protoncitos, ponderado por cuántos hay por cada molécula, entonces eso me da el porcentaje de conversión, porque me dirá cuánto de cada uno de estos protones se pasó al lado oscuro. ¿Se entendió mi explicación de heurística de resolución del problema? O sea, formas de razonarlo para resolver el problema. Ok. Hasta el momento no he explicado la ecuación. Es correcto, ¿verdad? Pero coincidirán conmigo que bajo este razonamiento ustedes incluso podían no necesitar saber esa ecuación. ¿O hice un salto cuántico muy loco? No, No, sí, Sí. Ok, vamos a borrar. Bien, entonces bajo ese razonamiento, si yo quiero saber el porcentaje de conversión, yo primero necesito identificar a qué corresponde cada uno de ellos. No puedo hacerlo si no conozco mi sistema previamente. Lo que sí yo sé es que sí puede ser de polímeros. En polímeros las señales, regla general, salen como panzas. ¿Recuerdan que les habían enseñado en RMN que salían singuletes, dobletes, tripletes, cuadrupletes, dobletes dobleteados, señalitas delgaditas? ¿Sí o no? sí. Sí, en polímeros salen panzas. ¿Por qué? Porque cada monómero va a ser tan parecido al monómero de al lado, que no se va a distinguir, pero esas pequeñas diferencias que puedan haber por la cadena, por la posición del monómero en la cadena y además el movimiento vibracional, etcétera, 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 va haciendo de que nosotros veamos un promedio de todas las señales. Entonces, no puedo ver multiplicidad de polímeros, veo señales. Entonces, de alguna manera, ya nos dijeron qué son cada uno de ellos. Todos estos resulta de que salen en A. Profe, pero este es diferente de este. Claro, son diferentes si fuera un monómero, pero estamos en un polímero. Entonces, lo que me integra de A viene de 3 protones. Lo que me integre de B viene de 2 protones. Lo que me integre de C, ojo, ¿tengo margen de error? Sí tengo margen de error, pero este es estadístico. Estoy proponiendo un valor de conversión. No necesito saber 300 decimales de precisión. ¿Okay? Entonces, en C viene de un solo protoncito. En D viene de 2 protoncitos y en E viene de 3, 6, 9 y del otro lado, porque es radicalaria, 18. Entonces, F y G, yo previamente he averiguado que, a ver si estaba más adelante, que tenía que venir de mi monómero. F y G son estos. De alguna manera lo averigüé antes de resolver el problema o me lo brindaron en el texto. Recuerden que a nivel internacional típicamente la resolución de los problemas viene en el mismo texto. Por eso lean muy bien antes de aventarse a resolver. Entonces F será esto y G será esto. F proviene de la integración de un protoncito. G provendrá de la integración de otro protoncito. Está al revés, lo volteé. F era el de abajo y G el de arriba. Entonces, H me sale en 672, pero no lo termino viendo. Porque miren en dónde viene por aquí encimado. ¿Ven se logra ver este hombrito que taché aquí? ¿Ok? Entonces, pues está por ahí escondido. No nos estorba. Nos desviará un poquito la precisión, pero no es algo grave. Entonces, yo sé de que este punto 94 corresponderá a un protoncito en la fracción que le corresponda
después de haberse convertido el monómero. Es lo que sobrará. Este vendrá de otro protoncito. Pero este vendrá de 3 protones. Este vendrá de 2 protones. Este vendrá de 1, pero en el polímero. Este vendrá de 2 y este vendrá de 18. Ajá. Pero estos 3, 2, 2, 1 están multiplicados por n. Ajá. Esto proviene de las colitas y cabezas solitas. Ajá. Entonces yo ahí puedo, incluso aunque no supiera la ecuación, ver lo que corresponda a una molécula para que me dé estas integraciones, será lo que me quedó sin reaccionar. Lo que me corresponda al polímero aquí en esta molécula será lo que se me formó. Entonces, por eso es que utilizo esta ecuación. Sumo la integración de cada unidad repetida en el polímero y lo divido entre los protones en esa unidad repetida de polímero. Sumo D, H, B, A en las integraciones. Ajá. Y lo divido entre ese total número de protones. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ajá. Ese número es este que está aquí. Y luego aquí debo de sumar la integración de mis monómeros. Ajá. ¿Están? Y dividirlo entre ese número de protón de monómeros. Entonces, lo divido entre 2 protoncitos, que son los que habíamos visto en la estructura del estireno. Y eso nos da, multiplicado por 100%, el 91%. ¿Logré aclarar la duda? Bueno, yo no soy el que preguntó, pero más rápido. Yo hice eso según yo en mis cálculos, pero me daba 92, no 91. Y estuve mucho tiempo intentando que me diera 91 y no sabía que estaba haciendo mal. Sí, a mí también me dio Sí, más cercano a 92. Ok. O me pasó lo 91.89. mismo. Ok, pero de todas formas, utilizaron estos números. Sí, hice eso, lo sumé, dividí entre 8 y luego lo otro también. Ok, perfecto. Entonces, podría ser de que este 91 fuera un aproximado con cifras decimales, con las cifras significativas. Pero, si se fijan, no es algo grave, es ese valor. ¿Sí aclaré tu respuesta? Ok, sí, no, nada más me estaba preocupado porque no sabía si algo estaba haciendo mal, pero ok. Sí, revisé en general lo que me han entregado y iban por buen camino. Ok, ahora sí terminé de aclarar la duda. Sí, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bien, y ahora, para el grado de polimerización. Para el grado de polimerización, utilicemos más o menos el mismo razonamiento en términos generales. Sumar la integración de las unidades repetidas en el polímero, esas integraciones que se repiten, y dividirlo entre el número de protones de esas unidades repetidas. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! En estos protones no van estos protones, no va E. Entonces, porque no es una unidad repetida, es nada más se toma en cuenta de lo que se repite. Y aquí estoy viendo cuánto me integra por protón todo el monómero. Y lo divido entre dividir la suma de las integraciones de la parte terminal, tomando en cuenta los dos, cabeza y cola, dividido entre ese número total de protones, que son 3, 6, 9, 18. ¿Ok? Es decir, la integración por protón aquí, dividido entre la integración por protón aquí. Y así yo sé cuánto se está repitiendo uno con respecto al otro. Y eso me da XN, que es otro sinónimo de llamarle a grado de polimerización. Y así yo ya puedo obtener un número aproximado. Pregunta, ¿utilizo aquí
el 21.87 o no me acuerdo qué número salía. ¿Alguien tiene por ahí a la mano su hoja de resolución para ver el número exacto que les daba aquí? Creo que era como 22.1. 22, una cosa así, ¿no? Ahí un margen de error. ¿Utilizo eso o lo defino como un número entero? Pues debe de ser un número entero, ¿no? ¿Tendría que ser un número entero? Pero depende. Ujú. Depende de qué es lo que yo estoy tratando de expresar. Si lo que quiero expresar es una cadena típica de polímero, ¿cuál es ese número? No puedo utilizar números fraccionales, tengo que utilizar números enteros. Ajá. Pero eso depende de qué me están preguntando en el inciso Z del problema que corresponde en la internacional. Ujú. Pero si lo que me están preguntando es estadísticamente cuál es el valor promedio de grado de polimerización, entonces, ¿qué expreso? ¿El 22 o el 22.18 que les haya salido? Me invento un número, 22.18 que les haya salido al calcular. Ahí ya no debe ser forzosamente un entero, ¿no? Exactamente. ¿Se entendió esta? Nuevamente hago hincapié en la heurística, o sea, la forma, la estrategia de resolver en función de lo que me están pidiendo. ¿Se entendió este ligero ajuste de tuercas que hice? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, y luego, por eso nosotros en polímeros no medimos pesos moleculares absolutos. Nosotros en polímeros medimos pesos moleculares promedio y no es parte del objetivo para nivel internacional porque probabilísticamente lo he evaluado y lo veo muy poco probable de que les llegasen a pedir ese tipo de información porque tendrían que recurrir a información de caracterización de materiales y eso cae por completo fuera del scope, del alcance del temario. Pero puedo adelantarles, hacerles el spoiler y hay distintos pesos moleculares promedio para los polímeros y uno de ellos es el MN, el peso molecular promedio en número, que equivale a multiplicar el grado de polimerización por el peso molecular de mi monómero. Entonces, utilizando esa misma ecuación, pues yo puedo calcular este valor si yo sé mi grado de polimerización y la masa molar de mi unidad repetitiva, que es el amiguito que está aquí. Si son polímeros grandes, dime, Emilio. Lo que yo quería preguntar es sobre la masa total bueno, la masa media del polímero. ¿No se tendría que sumar los terbutóxidos de cola y de cabeza? Exactamente, ¿También? es justo hacia donde los estaba llevando en el razonamiento. Es que como hay otra cantidad por lo mismo. Exactamente, muy buen punto. ¿Cuándo sí y cuándo no? Justo estaba preparando el terreno para introducir sobre esa parte. ¿Cuándo sí y cuándo no? Tengo que contribuir la parte terminal y la parte, más bien, ¿cuándo sí y cuándo no? Le sumo la cabeza y la cola a mi valor determinado aquí. Cuando son iguales a los monómeros. Cuando son iguales a los monómeros, cuando son iguales a los monómeros, podría contemplarlos dentro de mi determinación de las integraciones. Pero suponiendo de que yo con RMN únicamente logré determinar la parte de la unidad repetitiva y mi cabeza y cola son distintos. Cuando esta ecuación la utilizo así directo para estimar un aproximado promedio de mi peso molecular del polímero y cuando tendría que incluir el peso molecular de mi cabeza cola
para dar una mayor precisión en mi valor. Más bien, una mayor exactitud en mi valor. ¿Se me entendió mi cuestionamiento? Eso, exactamente. Muy buena respuesta. Cuando mi cabeza y mi cola sean tan insignificantes con respecto al peso del polímero, entonces no se lo sumo. Pero cuando me representa un valor significativo del peso total, sí se los debo de sumar. Por ejemplo, este es un polímero o un oligómero, o depende de cómo lo quiera ver. Sería más un oligómero, ¿no? Sería más un oligómero, dependiendo de en qué negocio estemos. Cuando, si entran a la Facultad de Química y llevan polímeros conmigo, verán que en el mundo real, pues depende de en qué negocio estés aplicando los polímeros, que dejan bastante dinerito, para llamarle oligómero, o polímero, o macromolécula, etcétera. Pero eso cae aparte, cae fuera de nuestro objetivo momentáneo. Pero esto podríamos decir que es un oligómero. 22 unidades yo lo puedo contar con los dedos de mis manos y mis pies y mis 2 orejas. Son poquitos. Entonces, en esa demostración, ¿habría valido la pena sumarle o contemplar también el peso de mi cabeza y cola? ¿Sí o no? ¿O por qué sí o por qué no? ¿O relativizamos? Pues si lo consideramos un oligómero, yo creo que sí sería conveniente de considerarlas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el peso de estos amiguitos está más o menos cercano a una tercera parte del peso de cada monómero. ¿Estamos de acuerdo? Aprox, les estoy lanzando una tercera parte o la mitad más o menos del peso de cada monómero. Entonces, con una cabeza y una cola, ya tenemos un monómero más. Y por lo tanto, este número cambia significativamente, ¿sí o no? Sí, es como el 5% del peso total. ¿Es como él? 5% más o menos. Como el peso total. 5%. Ajá. Sin embargo, eso es para fines de cálculos quisquillosos. Para resolución de un problema a nivel internacional, es importante que ustedes interpreten qué quieren oír de ustedes. Eso es clave para poder acertarle a la respuesta. ¿En qué contexto se las están dando la pregunta? ¿Qué tipo de información tienen? ¿Y qué tipo de respuesta quieren oír de ustedes? Si lo que les están dando viene de información que tiene un margen de error relativamente grande, podemos simplificar y no contemplar esas quisquillosidades de sumarle la cabeza o la cola. ¿Por qué? O sea, estoy relativizando todo para que ustedes puedan tomar decisiones sobre el campo. Finalmente ustedes van a ser los soldados que van a estar ahí al frente de batalla y van a tener que tomar decisiones de cómo resolver un problema. Yo les estoy brindando las estrategias de razonamiento. Ajá. ¿Alguien le suena qué porcentaje de error tiene en cuanto a integraciones la RMN? ¿O lo han oído comentarse en alguna de sus entrenamientos de espectroscopía? No, en mi caso no. Permítame, que es que tengo aquí un hospital COVID y últimamente las ambulancias están a tope. Déjeme dejar de compartir y le voy a subir a mi volumen, ¿ok? Ahora sí, ¿puede hablar alguien para ver cómo está? Hola, hola, hola. Sí, gracias. Muy bien. A ver, vuelvo a compartir. Es que con el semáforo sandía que tenemos verde por fuera y rojo por dentro, pues ya no sabemos cómo está el asunto fluyendo. Pero bueno, ¿a alguien le suena
Es pregunta válida, ¿eh? No estoy justiciando a nadie. ¿A alguien le suena? ¿Qué porcentaje? ¿Ah? Yo he visto que el error era como 1 a 19, algo así. 1 a Pero no sé qué 19. tan, 1 qué a tan 19 certero. o 1.19. O sea, en una proporción 1 a 19. Ajá. Así lo ponían en la proporción. Ajá, por ahí más o menos un 5%, ¿no? Más o menos. ¿No? Sí. Sí, efectivamente, efectivamente. Y además, la precisión, más bien, el valor que nosotros obtengamos de la integración depende básicamente de la pericia del espectroscopista, que en verdad cuando ustedes, si llegan a estudiar química, verán de que serán ustedes los que tendrán que aprender a utilizar el equipo de interpretación de RMN. Uh-huh. ¿Dónde hago yo el corte? Ajá, para que el equipo me integre y me arroje un valor. Entonces, no estamos hablando de que, es que este valor me va a salir siempre y así, ¿no? Sino que dependerá de cómo se hizo la interpretación sobre la marcha y el curado de los datos. Y entonces, pues ese porcentaje es el que suma, además de la incertidumbre instrumental. Por lo tanto, en función de lo que me estén preguntando, yo puedo otorgar esto como mi resultado para la internacional, o tendría que repensármelo y sumarle a este amigo los valores de mi cabeza y cola. ¿Les compliqué un poco la existencia o les brindé más escenarios de posibilidades de razonamiento? ¿O no se me entendió? ¿Ok? Bien. Les estoy dando estos escenarios porque es una dificultad con la que no es únicamente para México. Me ha tocado, a ver, yo estaba como ustedes hace ya algunos años, pero pues fui de los que pues decidieron seguir la carrera investigadora y pues conozco colegas de mi misma generación que están en universidades en Suiza y en Estados Unidos, y pues prácticamente todos nos topábamos con la misma disyuntiva: ¿debo de dar un valor u otro? ¿O cómo tomo mi razonamiento para decir o aquí o allá? Entonces, por eso es importante relativizar, pero antes de relativizar, ver qué me están preguntando para saber qué debo de responder. ¿Quedó esta parte? Vamos a borrar. Ok. Aquí les voy a dar un breviario cultural que incluso esto sí es por probabilidades un problema bonito de internacional, y sería ¿qué pasa si tus grupos terminales no te dan señal por RMN o te dan una señal por RMN tan pequeña que ni siquiera la logras ver? Ajá. Entonces, en esos casos, si la química te lo permite, puedes modificarlos mediante las reacciones que sean necesarias para ponerle grupos que yo pueda detectar o incluso grupos que yo pueda medir mediante alguna otra técnica más fácil de manejar, como una titulación ácido-base. Pregunta de calibración. La parte experimental el año pasado, ¿cómo le evaluaron en Turquía? No hubo. No, ok, solo parte teórica. Sí, solo teórica. Ok, perfecto, muy bien. Pero de todas maneras, este es un tip que les puede servir incluso si deciden estudiar química o alguna carrera afín. Recuerden que hay distintos apellidos y cada una va para un negocio distinto. Entonces, recopilen información de calidad para tomar una buena decisión. Que no es obligatorio, de mi camada algunos son economistas, otros son abogados, otros son de todo, entonces que no les digan de que, ay, no, tienes que irte a no, ustedes mismos decidan. Bien, polietilenglicol. El polietilenglicol era el amiguito ese
Aquí. Y luego para acá, así, así, OH, y aquí un hidrógeno. En la cabecita tenemos OH, en la cola tenemos OH, en el cuerpo, me faltó un N, en el cuerpo se van repitiendo estos etilenos y éter. Pero al ser OHs terminales son alcoholes primarios. Y al ser alcoholes primarios siguen la misma química de los alcoholes primarios que aprendimos desde que nos metimos a las Olimpiadas. Entonces puedo modificarlo como sea. Entonces puedo típicamente modificar con un cloruro de ácido o un anhídrido, obviamente eligiendo el disolvente adecuado, para que meterle cositas que me permitan detectarlo de una manera más fácil. Si por ejemplo este fuera el PPG, si ustedes buscan en sus shampoos, el polietilenglicol es el PEG. Y típicamente es el PEG 1000, PEG 2000 y estos números que vengan en su shampoo o en su gel de la cabeza o desodorantes, lo que sea, es este número, el grado de polimerización. Pero el PPG es este amigo que estoy pintando aquí. El PPG tiene este centro que es quiral. Y ese centro quiral, pues dependiendo de qué química sea, puede haberme permitido obtener un PPG irregular, atáctico, o regular, isotáctico. ¿Por qué? Si viene de la apertura de anillo, de este amigo para acá, pues dependerá de la quiralidad que yo tenía de mi monómero. Si tenía una especie R o si tenía una especie S, pues me da también uno u otro. Pero para sacar el grado de polimerización, yo no puedo integrar los OHs. ¿A alguien le suena por qué me es difícil integrar los OHs? Pues porque son pequeños en comparación a los monómeros. O sea, la cadena, al cuerpo. Porque son pequeños sería parte de la respuesta. Solo contribuye un poquito a la respuesta, pero va por ahí. Pero algo todavía más catastrófico, en los protones muy desprotegidos, en RMN. Pues creo que ¿Lábiles? ni siquiera se ven, ¿no? Ni siquiera se ven. O si se ven, salen como qué. Muy de campo, no me acuerdo cuál era, si de bajo o alto, pero. Muy a la izquierda, ¿no? Más fácil para decirlo, ¿no? Exacto. Muy a la izquierda, efectivamente. Salen muy a la izquierda y salen súper panseados, no definidísimos. Y eso es porque, ¿qué puede hacer estos hidrógenos con otros oxígenos de ese mismo grupo funcional? Sí, es por los puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno, efectivamente. Entonces implica de que vamos a tener bien igualitos cada uno de esos protones o dependerá cómo está haciendo el puente de hidrógeno y en qué parte de la disolución y cómo está vibrando la molécula y todo eso. ¿Se me entendió mi escenario A y mi escenario B? ¿Cómo sería la pregunta? Perdón. El escenario A es, ¿este protoncito será siempre igualito? O al estar formando puentes de hidrógeno, en algunos casos tendrá cierta cantidad de densidad electrónica más cerca, otros menos, y dependerá de pues, todo el universo de mi disolución. Será un promedio, ¿no? O... Será más bien un montón entre comillas, protoncitos distintos. Porque algunos tendrán los puentes de hidrógeno de una manera, otros de otra. Recuerden que finalmente es un vector, el puente de hidrógeno. Entonces, en algunos el puente de hidrógeno era más chuequito, otros que otro, otros de otra manera, etc. Entonces, por eso vemos panzas. Entonces, por eso muchas veces ni siquiera los vemos. Aclaró
mi ajuste al entendimiento de qué pasa aquí con las partes terminales? Sí. Sí. Bien, vamos a borrar. Entonces, pues para eso, pues le modifico esos grupos terminales. Les pongo cositas, les pongo cositas. En este caso, este anhídrido, ojo, se unirá por una parte, por una de ellas. Y el otro ácido carboxílico, yo lo puedo titular con sosa. Y luego hacer reglitas de 3 para ver, según el punto de equivalencia, irme para atrás y decir, pues corresponde cada cadena, me corresponde a tantas moles. Y si yo sé el peso de mi muestra, puedo saber cuánto peso hay por mol de cabeza y cola. Y por lo tanto puedo saber cuánto hay por mol por cada cabeza. Y por lo tanto puedo saber el precio molecular de mi polímero. ¿Se entendió en este caso mi razonamiento? Sí. Muy bien. Muy bien. Y aquí está este les queda de ejercicio porque justo reúne todas las dudas y comentarios y ajustes que hemos terminado de hacer. Aquí están las señales. Anótense esas integraciones. Guiño, guiño. No siempre necesito utilizar toda la información. Guiño, guiño, siempre resuelvan problemas nadando como un tiburoncito. Y no lo digo en el sentido Shark Tank, lo digo en el sentido de economicen tiempo buscando la ruta más corta a partir de la cual pueden resolver un problema en el menor tiempo posible. Muchas veces pueden haber datos de que solo sean para que ustedes entiendan todo el problema. Entonces, en este caso, determinen N. Aquí están los valores. Tenemos aquí A, el valor para B, la posición, ahí está la señalota, luego D, E, F, G, H no sale integrada, pero eso es por, no se recopiló el dato por el disolvente. Y I, J, I, etcétera. ¿Anotado ahí? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, este se les queda de tarea y pues me lo envían, pues, ¿qué les parece el lunes a más tardar, como ven? Muy bien, perfecto. Bueno, Nada más tengo una duda. dime. El hidrógeno de la amida, ese, ¿cómo quedaría? Es justo por donde les estoy comentando que ustedes deben de ser estrategas al resolver un problema. ¿Lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Con usar parte de toda esta información me es suficiente? ¿Saldrá? ¿No saldrá? ¿Estará muy a campo alto, campo bajo? ¿Qué propuestas concluirías tú con esto que hice de ajuste, de retropregunta? ¿Se me entendió mi galimatías? Sí, ya, ahora sí. Gracias. Muy bien. Ok. ¿Listo? Sí. Perfecto. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Permítame un segundo. Y voy a volver a compartir. Aquí se me ha olvidado una cosita. Esto.
Me van a calcular ese N, pero además, ahora sí, calcúlenme MN. Y ustedes tomen la decisión de cómo van a ofrecer ese valor, cómo van a estimar ese valor. Ajá. Sí, tomando en cuenta cabezas y colas, o nada más tomando en cuenta una de ellas, o un promedio, o no sé. Ujú. Quiero que ustedes construyan sus propias propuestas con base en esto. ¿Quedó clara esta parte? Sí. Bien, 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 bien. Perfecto. Déjame compartir esta. Y vamos a ver esta. Ujú. Vean, ¿cómo hago yo cuando tengo un copolímero? Ujú. ¿Qué necesito yo para identificar las señales de RMN que corresponden a los distintos dominios de monómeros en un copolímero? Aquí tenemos el poliacrilato de N-butilo. Es un polímero pegajosito, muy utilizado en pegamentos, ajá, por estos puentes estos cadenitas que tienen interacciones Van der Waals bastante con todas las superficies, es pegajosito. Ajá. Y este es el polímero del poliacrilato de 2-feoxiletilo. Otro amigo por ahí. Tiene este espectro y el de arriba tiene el espectro. Y este es un copolímero. ¿Qué pueden observar entre el espectro de arriba y el espectro de abajo? Todavía no nos vamos a meter en asignación de señales. Ajá, solo quiero que ustedes puedan comparar gráficos. Díganme, ¿qué ven entre arriba y abajo y en medio? Es que la de arriba y la del copolímero son muy similares del lado derecho. Bueno, la de casi de todos lados son muy similares. Ajá. ¿Y en qué partes se parece la de abajo y la de en medio? Pues casi ninguna. Fíjense en esta. Es esta. 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 Queda claro entonces que esta es esta. Y esta es este amigo. Este amigo que está aquí. ¿Logran verlo en donde tendría que salir en el copolímero? Sí. No. A ver, desarrollen ojo de halcón. Pues Bueno, es una igual mini sí. pancita. Es una mini pancita, ¿no? Aquí está, miren, empieza aquí y termina aquí. Ujú. Esta que está aquí sería esta que está aquí. Pero ojo, en esa altura más o menos cae también esta pancita que está aquí. Entonces, la que yo estoy viendo aquí es una contribución de esta y esta. Pero pregunta, ¿por qué si aquí estas señales son grandotas, aquí salen chiquitas? Comparo abajo con arriba. Porque hay más de un monómero que del otro. Exactamente. ¿De cuál de los dos tenemos más monómero que del otro? Del de arriba. Del de arriba, efectivamente. Ahora les lanzo una pregunta, Torito. Si yo tuviera la integración de los grupos de señales y yo supiera a cuántos protones me corresponde cada una de esas integraciones en mi monómero puro, perdón, en mi polímero puro, y en mi otro polímero puro, yo supiera
de mi otro grupo de señales, ¿cuánto integran por protón también? ¿Me permitiría eso obtener información para saber el porcentaje de monómero A con respecto al monómero B en mi copolímero? Si yo después puedo medir las integraciones de esas mismas señales. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Sería un problema similar como al que hemos resuelto anteriormente? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. Así es como determino el contenido de cada uno de los monómeros mediante RMN. Sabiendo qué señal corresponde a qué, viendo esa integración y sacando mi relación proporcional. Y eso es, y esto incluso me permitiría a mí saber cuántos moles tengo de X, de B, y cuántos moles tengo de A proporcionalmente en mi cadena. Después, si yo sé mi grado de polimerización, puedo saber de este total de monómeros, puedo saber cuántos monómeros de A tengo y cuántos monómeros de B tengo, viendo qué fracción tengo, esta es una Y, viendo qué fracción tengo de uno y de otro del total de mis monómeros. ¿Se entendió este otro razonamiento que seguí? Sí. Llegan a la misma conclusión que yo de que no necesito ninguna ecuación formal, sino incluso solo limitarme a reglas de tres. Sí. Bien, me alegro. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Voy a dejar de compartir esta diapositiva. Y ahora les voy a compartir otra diapositiva. Bien. ¿Ya se ve esta? Perfecto. Ojo, aquí no voy a darles el panorama histórico de la química supramolecular. De aquí me interesa utilizar lo que ya habíamos explicado la vez pasada, que la química supramolecular estudia básicamente todo aquello en lo que estén involucrados interacciones no covalentes, o sea, lo que explica el por qué la materia tiene cohesión y por qué la materia tiene distintos estados de agregación. Ajá. Y quiero aprovechar algunos ejemplos para contextualizarlos y que ustedes, independientemente del problema que les pongan de química supramolecular, sepan de qué les están hablando. Pero siempre van a seguir los mismos razonamientos que han desarrollado hasta el momento y los modelos siguen siendo idénticos. Delta G está relacionado con la constante de equilibrio. La constante de equilibrio se expresa como la multiplicación de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes entre la de los reactivos elevados a sus coeficientes. Ajá. Esto es válido no solo para las reacciones de formación de enlaces covalentes, sino también para las reacciones de formación de agregados no covalentes. Pero primero quiero que ustedes sepan de qué les están hablando. El resto es, si ustedes saben resolver un problema para una reacción normal, mediante termodinámica, y mediante datos analíticos, podrán hacerlo perfectamente para química supramolecular. Bueno, estas son ciclodextrinas, que son básicamente sucaritas cíclicas. Ajá. No estoy haciéndole comercial a azucaritas, pero bueno, son azúcares ahí unidas entre sí que están en forma cíclica. Son súper viejísimas. Pero lo interesante de esto es que ellos se dieron cuenta de que adentro de estos ciclos que podían
estimar el tamaño asumiendo figuras geométricas, ajá, lo del diámetro, creo que por ahí en el cuadernillo de entrenamiento viene un problema ahí de un polímero cíclico, ¿no me equivoco? Sí, de unas como, creo que le llaman cebollas, ¿no? Algo así. Las cebollitas. Si han revisado esto, ¿pueden llegar a la misma conclusión de que se resuelve con geometría tradicional? ¿Cómo? No entendí. Es decir, yo puedo asumir de que esto es una figurita geométrica y si yo sé las distancias que hay de un punto a otro y yo pienso en esto como un polígono, puedo, mediante trigonometría, saber cuál es el radio y de ahí el diámetro y cosas por el estilo. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí es que ellos se dieron cuenta de que estos OHs que están por aquí están orientados hacia afuera. Si se fijan, son puros OHs beta. No, por ahí creo que hay algún alfa por ahí. Bueno, que son los que van hacia arriba de esta forma de conformación de mis azúcares. Tiene un beta y un alfa por ahí. Por eso no importa. Lo que importa ahorita es de que esos OHs hacia alrededor, hacia la parte exterior de las ciclodextrinas, pueden formar en agua puentes de hidrógeno. Y por lo tanto, tener mayor afinidad por el agua porque crea más interacciones de puente de hidrógeno con el agua. Pero la parte interior tiene mayoritariamente estas cositas de aquí. Pregunta, CH que está aquí y este CH que está aquí, ¿serán hidrofílicos o hidrofóbicos? ¿Generarán puentes de hidrógeno o Van der Waals? Van der Waals, ¿no? Van der Waals. Van der Waals, y están apuntando hacia el centro. Quiere decir de que las interacciones, aunque Van der Waals no es direccional, las interacciones posibles en la parte central serán más de tipo Van der Waals, más hidrofóbicas, y las interacciones alrededor serán más hidrofílicas. Pero en química supramolecular no nos gusta hablar de hidrofóbico o hidrofílico, porque es muy limitante al agua, y es un problema que se arrastra en la enseñanza de la química y es a nivel mundial. Pensar solo en el agüita y que únicamente el agüita existe y solo ahí se mide el pH, y eso es falso. Nosotros pensamos en una forma más universal de poder, por así decirlo, ¿han visto la película de Matrix? Esa que repiten en el 5 cada rato, ¿ok? Nosotros preferimos ver todo esto de una manera en que podamos de cierta forma ver la Matrix, todo lo que realmente ocurre detrás, ajá, viéndolo como interacciones solvofóbicas y solvofílicas. Y ahí entra de tipologías grecolatinas. Las interacciones solvofóbicas para el agua, aquí serán aquellas a las que no les guste el agua, serán las de Van der Waals. Ajá. Y las interacciones solvofílicas son aquellas a las que sí les gustará el disolvente que es el agua, serán las de alrededor. Entonces, dependiendo de este tamaño, yo puedo introducir adentro moléculas que quepan. Algo así como el problema de las cebollas, esas que les mencionaron. Y eso es simplemente geometría. Así tal cual. Geometría y pensar en cálculo de diámetros y entonces ver qué sí puede caber y qué no puede caber adentro. Pero no solo eso, ver si mis interacciones me lo permiten o no me lo permiten. Se dan cuenta que el grado de polimerización de esta ciclodextrina es mayor que el grado de polimerización de esta ciclodextrina. ¿Se logra observar en la pantalla? Sí. Sí. Efectivamente. Estoy mezclando química macromolecular también con química supramolecular, ¿ok? La química supramolecular explica esencialmente todo lo que observamos, pero la química macromolecular la estoy aprovechando para reafirmar los conocimientos, ¿ok? Entonces, bueno, ejemplos de química supramolecular. Por ejemplo, aquí tenemos un ligante cíclico, un macrociclo, donde tenemos iminas. Esta es una imina, otra
Esta es una amina, una imina, una amina, ajá. Y entonces, por los pares de electrones que tenemos libres de los nitrógenos, ajá, pueden interactuar con un centro metálico que quepa, únicamente si cabe. No puedo meter cualquier centro metálico. Dependiendo de la geometría, si yo sé la distancia enlace aquí y esta distancia enlace aquí, ajá, y esta distancia enlace aquí, después yo ya puedo extrapolar geometría para saber el tamaño de mi juguete, entonces ver que sí me puede caber de la tabla periódica. Con los radios iónicos. Y bueno, este éter cíclico es un éter corona. Todos estos cuates recibieron los premios Nobel y de hecho el premio Nobel de los últimos años ha sido precisamente en química supramolecular, aplicada, pero en química supramolecular. Y entonces, ¿qué creen que puede caber aquí adentro, independientemente de qué cosa? ¿Qué características debería tener algo que pueda caber aquí adentro? ¿Tendría que ser algo cargado negativamente? Positivamente. ¿Cómo? Positivamente. Positivamente. ¿Y qué cositas tenemos cargadas positivamente en disolución acuosa, por ejemplo? Cationes. Cationes. Pues resulta de que aquí, dependiendo del tamaño del éter, nos pueden caber, interactuar perfectamente cationes del bloque 1, que son litio, sodio, potasio, etc. Entonces, si resulta de que el ion quedaba muy pequeño, cascabeleaba y pues se iba. Y eso yo lo puedo detectar como una constante de formación más baja. Si el tamaño de mi ion hace fit, entonces la constante de formación es mayor. Si es muy grande, no cabe y no se da formación. Este es un éter corona. Les voy familiarizando con figuras. Es para que ustedes vayan, no los asuste. Este es un criptando. Jean-Marie Len, todavía vive por ahí. Jean-Pierre Sauvage, hicieron los primeros criptandos. ¿Se fijan que es como una trampa para patas de osos? Sí. Y sí se entiende de que estas cositas que están más oscuritas vienen hacia nosotros, salen de la pantalla. Y estas que están aquí alrededor están en el plano de la pantalla. Pero en verdad esto se está moviendo. Esto es nada más para representarlo. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ok. Y aquí tenemos un esferando. Este es un esferando. Independientemente de qué química de acoplamiento carbono-carbono se utilice para hacer este cíclico, que los ciclos son, sintetizarlos se dice muy bonito, pero obtenerlos y purificarlos es otra cosa. Es la parte divertida de la química experimental, que te permite obtener cosas reales, pero pues ahí tienen sus retos. Esto significa de que esta colita va para arriba y nos pica los ojos. Y aquí tenemos la cuñita de Wi-Fi, como le llamo yo, de Wi-Fi, y dice que va para abajo. Luego lo que va para arriba es esta cosa, y esto va para arriba y esto para abajo. Y así, están alternados. Con visión tridimensional, llegan a la misma conclusión de que lo que tenemos aquí es una especie de esferita adentro, entre estos oxígenos. Sí, creo que sí. ¿Sí? Se entiende de que el metilo que está en este éter, en este caso va todavía más para arriba, y en este otro éter va todavía más para abajo. ¿Se interpreta así? Sí. ¿Sí? ¿El resto también? Sí. Perfecto. Aquí estamos entrenando la vista. Les digo de que con los conocimientos básicos de las Olimpiadas Nacionales, el resto es entender el texto y reaplicarlos en problemas que se ven muy locochones, pero siguen el mismo razonamiento. Entonces, ¿en cuál de todos estos creen que es más fácil que se me escape el oso? ¿La corona? El éter corona. La corona, efectivamente. ¿Y en cuál de ellos creen que es súper difícil que se me escape el oso? ¿En el esferando?
Exactamente, exactamente. Y esas conclusiones a las que ustedes llegaron, gracias a que estos cuates sintetizaron y demostraron que son viables en este planeta, no con cálculos en condiciones de la atmósfera de Neptuno, no, reales, hechos y medidos, ¿ah? Les dieron el premio Nobel. Eso fue en el 87 y pum, papá, nos fuimos para arriba entendiendo cómo funcionaba la naturaleza. Ajá. Entonces, eso ha permitido que actualmente hayan pues una serie de sistemas sensibles a estímulos artificialmente diseñados, pero como no nos estamos metiendo en esta parte, solo que entiendan de que en la química supramolecular están metidas absolutamente todas estas ramas de la ciencia, ajá, todas. Entonces es súper divertido. Por cierto, el problema del fullereno que creo que había por ahí, ¿cómo determinarían el diámetro del fullereno? Este es un C60. ¿Cómo aprovecharían a resolver el problema? ¿Tuvieron oportunidad de revisarlo? Sí, creo que ahí la clave estaba en relacionar la suma al área con el radio. Y pues teniendo el área fue calculada con el área individual de los hexágonos y pentágonos. ¿Es una de las propuestas? Sí. Hay distintas formas de matar esa chinche, pero sí es una de las propuestas. Hay otra todavía más directa. ¿A ustedes les están dando distancias carbono-carbono? SP3. Y les están dando las distancias carbono-carbono SP2 en la parte aromática. Entonces pueden calcular por geometría las distancias de aquí. Si en un C60 nosotros tenemos repetido un hexágono, un pentágono, después un hexágono, otro pentágono, después atrás un hexágono, otro pentágono, luego un hexágono, otro pentágono, y así hasta completar el ciclo, yo sabiendo cuántos hexágonos hay por diámetro, puedo calcular mi diámetro del fullereno. ¿Se entendió cómo sería el razonamiento para resolver esa parte? Sí. Bien, hay un mensaje en el chat. Me tengo que retirar por muchas veces. Ok, perfecto. Muy bien. Bien. Ok, vamos a continuar. Vamos para acá. Esto lo habíamos visto. Y aquí vienen ejemplos. Aquí vienen ejemplos de las de las diferentes interacciones supramoleculares. ¿Ok? Entonces, interacciones ion-ion, líquidos iónicos y esto. Enlaces de coordinación ya habíamos visto. Metales con piridina. Por ejemplo, ion dipolo, éteres corona. Puentes de hidrógeno en el DNA. Puentes de halógeno o enlaces halógeno, azufre y yodo. O cualquier calcógeno con yodo. Calcógeno fofito. Catión pi, algún catión con algún sistema pi, algún anión con algún sistema pi. En el caso de los anillos pi en anión pi, pues deben de ser anillos pi que tengan sustituyentes, que les sustraigan mucha densidad electrónica, como el nitrobenceno. Hay otra que se llama metal-metal, de coraza cerrada, como las interacciones argentofílicas o orofílicas, etc. Es para formar, por ejemplo, los enlaces metálicos. Las dipolo-dipolo, como los grupos carbonilo, las interacciones pi-pi y las interacciones de Van der Waals, los clatratos. Ok, esto ya lo habíamos visto, es nada más un recordatorio. Perspectivas generales. Ion-ion son de larga distancia y pueden ser atractivas o repulsivas. Y dependen muchísimo de la constante dieléctrica del medio. En medios con muy poca polaridad, los ion-ion se pueden ver desde bien lejos. En medios con altísima polaridad, los ion-ion
ya no se pueden ver a tanta distancia y van volviéndose cada vez más miopes. ¿Se entiende mi analogía de uso de palabras aquí? Sí. Ahora, ¿por qué es esto? Dependiendo de la constante dieléctrica del medio. Esto es por teoría de Debye-Hückel. ¿Le suena este rollo, teoría de Debye-Hückel? ¿Lo han escuchado más bien? Sí. ¿Ok? A grandes rasgos significa de que un punto cargado, por ejemplo, carga positiva, por principio de la electroneutralidad no puede existir solo. Entonces, si está en un disolvente, sea cual sea, y este disolvente tiene cierto grado de momento dipolar, como en el caso del agua, o lo que sea, no importa el disolvente, el mismo principio aplica para cualquier disolvente, las moléculas van a orientar su dipolo para compensar esa carga. Entonces orientan el dipolo las moléculas de agua de tal forma de que su parte parcialmente negativa se orienta hacia ellos. ¿Qué tanto se orientan? Pues alrededor forman grupos, de tal forma de que yo compense el valor de esta carga puntual. Y esa carga va cayendo conforme, esa orientación va cayendo conforme me muevo lejos del ion y cae de una forma, de cierta forma exponencial, pero en verdad tiene que ver ahí una combinación con números potencia, y genera un potencial eléctrico. Simplemente pues una orientación de cargas, es como cuando frotamos el globito y, y le tocamos al compañero de al lado y le da toques. Exactamente lo mismo. Entonces, las que sí se pueden orientar rapidísimo para compensar esa carga son las moléculas de alta constante dieléctrica, epsilon, a un momento dipolar. Pero aquellas moléculas muy apolares, como el hexano, pueden formar dipolos, pero muy momentáneamente por fuerzas de dispersión de London. Por lo tanto, esta distancia que hay para que las moléculas de disolvente compensen esa carga se dispara muchísimo. Por eso digo de que si aparece por ahí un anión, lo va a sentir rapidísimamente y ¡pum! Se van a ver rapidísimo. ¿Se entendió esta explicación muy rápida sobre la dependencia en la constante dieléctrica y las cargas y Debye-Hückel? Sí. Okay. ¿El resto también? Muy bien. Ion dipolo, distancia media, también como las dipolo-dipolo, pueden ser atractivas o repulsivas también, dependiendo pues, si te tocó una parte negativa con otra parte negativa, se van a repeler. Y si te tocó una parte positiva con una negativa, se van a atraer. Y igual, dependerán de la constante eléctrica del medio por el mismo principio que acabo de explicar. Siguiente. El resto de corta distancia. Vean, única de larga distancia, dos de media distancia y el resto son de corta distancia. Y son atractivas, todas ellas son atractivas, ninguna es repulsiva. Todas ellas son atractivas y dependen también de la constante eléctrica del medio. Igualito, mismos principios. Bueno, estas son caricaturas para ejemplificar cada uno de ellos. Y miren qué amigo cabe aquí adentro. ¿Recuerdan el nombre de este amigo? ¿El que tiene las cosas rojas? El éter corona. El éter corona, del 18 corona 6. Se llama así por el número de átomos y cuántos oxígenos tiene. Cabe el potasio. ¿Qué creen que pasaría con el litio? ¿Tendrá una constante menor o mayor de formación? Menor. Menor, porque cascabelea. ¿Se entiende mi analogía? Cascabelear adentro del éter corona. O sea que no está tan fuerte, o sea, que está chiquito y como que se puede mover más fácilmente. Exacto, baila. Estará en un momento más apegado a un par de oxígenos, en otro momento al otro, dependiendo de la temperatura, en otro momento estará con el otro y en otros momentos saldrá en función de su constante de formación. ¿Se entendió ahora? Sí. Muy bien. Bien. Esto no lo voy a poner.
Bueno, aquí puse un ejemplo de líquidos iónicos. Los líquidos iónicos demuestran de que pues luego lo que nos hacen aprendernos es falso, lo de que ¿cuáles son los compuestos iónicos? Todos aquellos que tienen alto punto de ebullición y son inorgánicos. Pregunta, ¿esto es un compuesto inorgánico? No. No, tampoco, y son líquidos iónicos. Ajá. Pero cuando les hagan preguntar, cuando les pregunten eso, en las Olimpiadas no se les van a preguntar así, obviamente, ahí no les van a contar mentiras, pero cuando tengan que responder en un examen esta respuesta oficial, respondan oficialmente, tampoco vayan a suicidarse. ¿Ok? Bien. Y además conducen electricidad y son orgánicas. ¿Ok? Puentes de hidrógeno. Quiero que aquí, esta es una de las partes que es más importante observar, y ¿es direccional o no es direccional esto? ¿Se ve que puede haber un vector geométrico? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y por qué, si esto va en un ángulo, se genera otro ángulo para acá, con el hidrógeno? Vean, más o menos lo mismo. Está dibujado un poco mal, pero eso es mi culpa. Vean, aquí también veo un mismo ángulo. Por los pares del oxígeno. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues es que te quedaría otro par, ¿no? O sea, no podría estar lineal porque tendrías la repulsión de otro par, ¿no? Exactamente. Tienes aquí una oreja de Mickey Mouse y aquí la otra oreja de Mickey Mouse, ¿no? Estoy ejemplificando un carbonilo. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Sí. Sí, efectivamente. ¿Y qué hibridación tiene el oxígeno? Recuerden, hibridación es una explicación matemática modelística para explicar la realidad. No es una realidad en sí. SP2. SP2. Muy bien. ¿Y qué te llevó a concluir eso? Que tiene el orbital P solito que hace el enlace pi con el carbono. Ok. ¿Y si no supieras eso, que existe ese doble enlace? Bueno, ¿Cómo puedes saber? Está unido a tres cosas, a una cosa y tiene dos pares. Pero hay algo que es lo que te concluye ese SP2. ¿Qué es esto? ¿Qué forma formamos? ¿Algo plano o algo tetraédrico? Ah, ya, plano, sí, sí. Es plano. Como es plano y tres cositas, SP2. Sí. Si fuera tetraédrico, sería SP3, aunque sea oxígeno. Y aunque tenga múltiples enlaces. La hibridación es una explicación a la geometría que nos permite asociar grupos de tipos de enlace en ciertas características. No es simplemente un conteo de enlaces. ¿Se entendió este pequeño ajuste? Sí. Voy a borrar. Ok. Una halógeno, un enlace de halógeno. Tenemos el azufre, que es blando, blando. ¿A qué se refiere con blando? Que tiene los pares de electrones son muy fofitos, muy dispersables en el espacio. Y aquí tenemos un halógeno. La nube de densidad electrónica aquí en el halógeno forma una especie de huequito en esa parte. Y esta parte es parte positiva. Entonces, pues le encanta recibir ahí el par de electrones de alguna manera de un calcógeno. Los calcógenos son los del grupo del azufre. Y ahí tenemos otro enlace de halógeno. Las interacciones pi. ¿Por qué ocurren las interacciones pi aquí? Pues porque tenemos esta parte negativa, ya lo habíamos comentado brevemente la vez pasada, y entonces pues ahí cation pi. El potasio también puede hacer eso. Y en el caso de anión pi necesitamos grupos funcionales como los nitro, por ejemplo, que sustraigan densidad electrónica de este centro, de tal forma de que esto se hace más positivo,
y por lo tanto entran los halógenos. Ajá. Perdón, los aniones ahí, para que hayan interacciones anión-pi. ¿Ok? Las argentofílicas, bueno, pues metal-metal, compartición de orbitales. Los carbonilos, ojo, vean cómo pueden interactuar los carbonilos. Negativos con parte positiva, positivo con parte negativa, o así, negativo con positivo. Ajá. Interacciones pi. Las más estables son estas. Van apiladitas, como lo que les había dibujado la vez pasada, así en moviditas, pero en forma de castillo, perdón, de naipecitos, uno sobre el otro. O en forma T. Bien, y las Van der Waals. Las Van der Waals, ahí aquí puse el ejemplo del hexafluorobenceno, pero nada más para ejemplificar cómo puedo sustraer densidad electrónica. Para el benceno, en la parte de alrededor, tendríamos parte positiva en el benceno normal y en el caso de este amigo, la parte interior queda más positiva. ¿Y cómo creen que podrían interactuar una solución 1,1 mol del amigo A y el amigo B? ¿Qué creen que se podría formar? ¿Se formarían apiladitos o se formaría algo más específico? ¿Se entendió este reto? ¿Pueden apilarse así como de lado? De lado. Así como están ahí en ese dibujo. Ajá. ¿Y crees que por área disponible eso sería lo más estable? Bueno, no, más bien como, o sea, apilados, pero no de ladito, sino como así directo. Como totalmente cara a cara, ¿no? Ajá. Sí, efectivamente. Y eso es lo que se puede formar, pero giradito. O sea, giradito uno con respecto al otro. ¿Se entiende esta posibilidad cuando tengo 1 a 1 entre estos? Voy a desfavorecer la formación de múltiples apilamientos de esta manera, de la misma molécula. Y voy a formar dímeros. ¿Se entendió esta parte? De Sí. A con B. ¿Les suena razonable lo que les comenté, la propuesta que les hice? Sí. Bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la ruptura de la aromaticidad, pero eso es parte de otra historia. En eso hay los yecos. Y a donde quiero llegar es a más ejemplos. Dependiendo de estos sitios de unión, es la fortaleza de la interacción con lo que se tengan que unir. Aquí tenemos un ejemplo de las salen y las salpen. Las salpen, esto es penilo, es un aromático. Y las salen no tienen esta parte de aquí, simplemente CH2 y CH2 en el puente. Tenemos 1, 2, 3, 4 sitios de unión. Perdón, 4 de denticidad para este sitio de unión. Aquí tenemos igual 4 dientitos. Los dientitos estos de aquí arriba y estos de aquí arriba se verán más favorecidos si los desprotono. Lo mismo aquí, si le quito esos protoncitos con alguna base, puedo más eficientemente meterle un metal que se coordine ahí adentro. Aquí también tenemos 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos todos estos amigos donde va a ir nuestro ion. Esperando. Este amigo ya lo habíamos visto antes. Esto se llama cavitando. ¿Lo logran ver? ¿Habíamos visto el ejemplo del cavitando hace ratito? No, ¿verdad? Creo que no. Todavía no, ¿verdad? Ok, cavitando. Aquí pregunta, ¿qué creen que puede interactuar por abajo y qué creen que va a poder interactuar mayoritariamente por arriba?
Por abajo hidrofóbico y por arriba, bueno, hidrofílico. Ajá, por arriba hidrofílico, por abajo hidrofóbico, por arriba cosas con carguitas positivas, o al menos parcialmente positivas, y por abajo cosas más vandervalosas, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Y este es el criptando, pues la trampita del oso. Esta ya la habíamos discutido anteriormente. También vemos aquí la ciclodextrina y aquí les presentamos a los bailarines agarrados de la mano o el calixareno. ¿Qué notan? Geométricamente esto está más correcto a cómo es la molécula. ¿Qué notan en la parte de abajo con respecto a la parte de arriba en diferencias? La de abajo es hidrofílica y la de abajo hidrofóbica. Y la de arriba hidrofóbica, efectivamente. Entonces, arriba, abajo. ¿Qué? Ajá. Me hice bolos, pero sí. Eso, sí se entendió. Ok. Entonces, pero hacia abajo está abierto o cerradito. ¿Abierto? Me refiero a cada uno de los monómeros de esta parte cíclica. ¿Apunta estas cabecitas hacia un centro o es divergente esa parte? Hacia el centro. Exacto. Fíjense en estos amigos de aquí. Van hacia el centrito. Y eso es porque, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son estos grupos? ¿Qué? ¿Cómo se llama este amigo? Terbutoxidos. Terbutilos. 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 ¿Y los terbutilos son pequeñitos o bien anchotes? Anchos. Anchos. ¿Tienen impedimento qué les suena? A ver si ya les ha sonado esa palabra. Estérico. Impedimento estérico, efectivamente. Y hay repulsión, hay la Susana distancia entre ellos. Así de, no, tranquilo. Ajá. Y se distorsionan el calixareno de tal forma de que estos sitios de unión se vuelven convergentes. Pero la parte de arriba entonces también puede recibir moléculas que quepan e interactúen mediante interacciones ¿de qué tipo? ¿De Van der Waals? Van der Waals y después ¿qué otro tipo? Pi o pi algo. Exactamente. Y por abajo, ¿qué tipo de interacciones puedo tener? Ion dipolo o dipolo-dipolo. O puente de hidrógeno, exacto, muy bien. Bien, aquí les ponemos ejemplos muy clásicos. Ajá. El níquel 2 le encanta esa cosita, el hierro 2 le encanta por ahí esa otra, el níquel 2 ahí metido, potasio. Pregunta, ¿cómo puedo hacer para que, químicamente, cómo puedo hacer para que en vez de tener potasio bien estable ahí adentro, tener litio, sin que cascabelee? ¿Hacer una corona más pequeña? Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera propuesta a pensar? ¿Cuántos oxígenos? 4. 4. 4, o por qué irnos tan hasta allá abajo? ¿Qué es la más fácil, la que nos sigue después de esta corona? 5. 5, probamos 5 y vemos. Probamos 4 y vemos. Eso lo hacemos mediante titulaciones. Igual titulaciones y vemos ahí. Bien. Bueno, estas formas geométricas de interactuar en la química anfitrión-huésped, dependiendo del tipo de estructura, nosotros podemos tener distintas. Esto es nada más para que ustedes vean. Esto se llama química anfitrión-huésped o host-guest. Tenemos a nuestro anfitrión que recibe al huésped allá adentro. Nuestro anfitrión que recibe al huésped allá adentro. Y vamos a adelantarnos. Y la química anfitrión-huésped se verá más favorecida dependiendo del efecto quelato y el efecto macrocíclico. Cuando yo tengo estos son sitios de unión. Cuando tengo distintos sitios de unión, pero es en una cadena flexible, nosotros tenemos el efecto quelato. El efecto quelato lo vemos ¿les suena este amigo? EDTA. Sí. ¿Ok?
Ese es un ingrediente de los shampoos para quitarle el calcio al agua mediante este fenómeno. Dependiendo del número de sitios de unión del EDTA, es su denticidad, con cuántos dientitos, cuántos sitios de unión está mordiendo o interactuando supramolecularmente con mi centro metálico. Pero cuando nosotros tenemos un ciclo, eso se llama corando. Ahí estoy aumentando con esto la capacidad de ordenar adentro la posición del huésped con mi anfitrión. Y entonces ahí tenemos no solo el efecto quelato, sino que también tenemos el efecto macrocíclico, es decir, un ciclo de un tamaño me permitirá de que lo que quepa e interactúe favorablemente, lo hará. Y cuando tenemos la trampita del oso, eso se llama criptando, y ahí que tenemos el efecto quelato y el efecto macro biciclo. Mayor grado de organización hacia el huésped. Lo tenemos más amarradito. Esto, de cierta forma, se darán cuenta de que tiene sentido, hace lógica. Bueno, estos son algunos principios de química anfitrión-huésped que para resolución de problemas, como conceptos está bien conocerlos, pero para resolución de problemas quizás no aporten mucho valor, pero básicamente es lo que no se una no actúa. Por lo tanto, no podemos curar algo si no le metes esa sustancia. En otras palabras, si por ahí escucharon lo de la memoria del agua, eso es una falsedad más grande que una moneda de 3 pesos. El principio de la llave y la cerradura no necesariamente es de que la cerradura tenga siempre la misma forma, sino que podemos adoptar la forma de la llave según sea necesario. Las moléculas se mueven. Las moléculas, recuerden que se mueven también, siempre y cuando esa movilidad les permita adaptarse a donde tienen que adaptarse. Eso explica esta parte, la tercera parte. Y esto está más apegado a la realidad. Luego, las fuerzas direccionales ya las habíamos estudiado. Las fuerzas no direccionales también las habíamos visto. Pero aquí viene cómo tienen ustedes que empezar a analizar los problemas donde les pidan determinar número de moléculas huésped que estén entrando en un anfitrión en particular. Primero, tienen que leer el problema muy bien, tienen que ver qué es lo que les están preguntando. Segundo, les van a dar una serie de información para que ustedes, utilizándola, puedan llegar al razonamiento necesario para resolverlo. Pero en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, aquí tenemos un cierto número de moléculas N de disolvente, que en este anfitrión van a interactuar. Y las moléculas de disolvente también pueden ser los huéspedes temporales de mi anfitrión. Sin embargo, la clave está en cómo mido eso. Lo puedo medir por resonancia magnética nuclear, pero para ello yo necesito saber qué señales son las que me integran para cada uno de lo que yo pueda utilizar para cuantificar eso. Y después decir, si yo parto asumiendo que del hecho de que primero tengo una forma, aquí tenemos la forma anfitrión-huésped y aquí el anfitrión y el huésped por separado, ¿qué me permitiría, qué expresión matemática me permitiría a mí establecer la relación entre las concentraciones de este amigo y este amigo? La constante. La constante. Y esta es la constante que tenemos. Depende de cuál pongamos. Ellos le llamaron en este artículo de Nature Chemistry, la K-fold. Sería la constante de qué por qué, entre qué por qué y cómo queda.
¿Quién va arriba y quién va abajo? Arriba los productos y abajo el complejo. Exactamente. Porque lo estoy expresando así, ¿verdad? ¿Qué pasa si expreso la reacción al revés? ¿Qué constante tendría aquí? Todos llegan a la conclusión de que expresar al revés la ecuación química aquí equivaldría a calcular la K de formación y tenerlo así como la tengo aquí escrito equivale a la K de disociación, aunque ellos le llamen la K de, de doblamiento. Sí, Bien. ¿Ven que no asusta el que les pongan distintos apellidos a las constantes porque todas son lo mismo? sí. Me dicen, todavía no me convence. ¿Ok? Bien, entonces, aquí para la K default, ¿qué va en cada una de estas cajas y qué me falta? Pues abajo iría la concentración del complejo Ajá. y arriba iría pues el solvente, la concentración del solvente y en la otra pues el host, no sé. Ajá. Permíteme, vamos a pintar color de lápiz. Vamos a ver. Azul. ¿Se ve el azul? Bien. Esto es la concentración de este amigo. Si tengo una manera analítica de medir esa concentración, ya la hice. No importa qué técnica sea. Siempre y cuando les brinden a ustedes algo para medir proporcionalidad entre una respuesta medida en función de una concentración, yo puedo saber para la respuesta que yo mida, saber qué concentración es. ¿Les hace sentido esta propuesta? De que no importa qué técnica analítica mida yo una respuesta, siempre y cuando yo pueda medir la concentración de alguna manera. Sí. Bien. Hay distintas técnicas analíticas instrumentales, toneladas. Entonces es cuestión de qué información les den. Luego, y ahora voy a cambiar al puntero color verde chillón. ¿Qué va aquí? El que está solito. Este que está aquí, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Y en el otro? El que dice solvent. El grisesote. Ahora, pregunta, si esto está ocurriendo en ese mismo disolvente, ¿cuál es la concentración de ese disolvente en el disolvente? Una constante. Exacto, es un valor, sea cual sea, ya está contemplado dentro de dentro de este valor. Entonces, ¿necesito incluir la parte naranja? ¿Sí o no? No. Exacto. Muy bien. Entonces, si yo sé la concentración inicial de mi anfitrión, ¿cuánto suman las moles de lo azul con las moles de lo verde? La concentración inicial. La cantidad inicial, ajá, si no ha habido aumento de volumen, ajá, la cantidad inicial, efectivamente. Entonces, si yo conozco uno, ¿puedo conocer el otro? Sí. Y aunque no lo conozca, si yo conozco una concentración inicial y lo que quedó después de disociarse, puedo saber por despeje de X, el valor de X teniendo la K o el valor de K sabiendo la X. Sí. Perfecto. ¿A todos les quedó con la misma claridad el análisis de este problema? Sí. Voy a borrar. Bien, a ver, esto no viene al caso para fines de esta parte.
Bien, esto sí podría ser un problema que les preguntarían para ver si pueden reaplicar conocimientos de un área a otra. Vean, el radio del potasio es muy parecido al radio del ion amonio. Sin embargo, en el año 2000, este cuate, Suzuki, y sus colaboradores diseñaron a ese amigo que está aquí, este éter cíclico, en el cual introdujeron un metileno extra aquí, un metileno extra aquí, para que pudiera haber preferencia sobre los, sobre el amonio en estos éteres cíclicos. Esto partiendo del hecho de que con 6 oxígenos, un éter corona prefiere muchísimo al potasio, pero el potasio tiene el mismo tamaño que el amonio. Entonces, para favorecer esa selectividad, analizaron lo siguiente. Resulta que la distancia supramolecular potasio-oxígeno, este oxígeno con el potasio, es una distancia tal, y la distancia NH de este protón al oxígeno en ese ion es distinta a la anterior, no importando de que sus radios son los mismos, pero la distancia supramolecular es distinta. De tal forma que es ligeramente mayor la distancia del amonio-oxígeno que la distancia potasio-oxígeno. Entonces, simplemente introduciendo ese metileno, le dieron la flexibilidad y el tamaño para que esa interacción entre el amonio se diera de una manera más selectiva. ¿Se entendió esta parte de razonamiento que siguieron? Sí. Bien. Y aquí tenemos otro ejemplo. Pues miren, estos cuates son súper buenísimos en esto que hacen. Aquí tenemos este cavitando que está aquí. Está dibujado súper locamente. ¿Pero qué significa que los etilos estos estén hacia abajo? Que tenemos una especie de cosita como está aquí, como una especie de vasito. Y aquí ellos diseñaron esta molécula de tal forma de que la colina y la acetilcolina pudieran entrar supramolecularmente a esa parte. Aquí hay un poco de spoiler porque esta imagen es la obtenida, creo recordar que por cristalografía, según lo que reportaron, sí, es por cristalografía, es decir, estructura monocristal. Pero, ¿qué interacciones pueden decirme ustedes que son las que están haciendo de que la molécula entre así y no al revés? Esta sería la acetilcolina. Ion Pi. Ion Pi. ¿Y qué otras hay por ahí? ¿Logran ver las amidas? En el cavitando, en la estructura del cavitando, ¿logran ver las amidas? Sí. ¿Y a ellas con quién están interactuando? Con el Con el carbonilo. El éster. Con el éster. Efectivamente, el éster es parcial positivo o parcial negativo. ¿Negativo? Entonces, ¿qué interacción creen que está ocurriendo ahí entre las amidas y el éster? Dipolo-dipolo. Sí, parcialmente pueden ser dipolo-dipolo, efectivamente. Entonces, conclusión, las amidas están actuando como ¿qué? ¿Como positivas o como negativas?
¿O queda nebuloso? ¿Será como positivas? O... Exactamente. Exactamente. ¿Y por qué? ¿De dónde sale su positividad de ahí? ¿De qué es más electronegativo el oxígeno? ¿O ¿De qué es más electronegativo y a quién le sustrae la densidad electrónica? el carbonilo? No, más bien, este oxígeno es más electronegativo y es un carbonilo. Pero ¿de a quién le está descobijando densidad electrónica ahí? Al nitrógeno. Al nitrógeno. Entonces ese nitrógeno está creando un ambiente más positivo que puede interactuar con esta parte de los más negativos de estos amigos. ¿Ya se entendió el escenario general de razonamiento supramolecular de las distintas estructuras? Sí. ¿El resto también? Sí. Sí, Bien. Y lo que estábamos hablando hace ratito, si vemos a las ciclohexanas como una especie de casitos, adentro tenemos una parte hidrofóbica, afuera una parte hidrofílica, y no son cilindritos, sino que tienen ángulo, así como este. Entonces, tienen una cara secundaria, una cara primaria, y resulta de que miren quién puede caber ahí. ¿Por qué creen que se metió el colesterol ahí? En agua. Porque es solvofóbico. Porque es solvofóbico, sí sería parte de la explicación, pero hay información complementaria que nos termina de dar la explicación global. Porque una cosa es de que a él no le guste el disolvente en agua, pero otra cosa es, si no tiene a dónde correr, no se va a esconder en ninguna parte. ¿Se entendió Pero mi? adentro también es solvofóbico, ¿no? Exacto. Adentro tenemos posibilidad de interacciones Van der Waals y ¡pops! Se mete. Es hidrofílico. Ajá. Y este ejemplo catalítico creo que no. Este es otro ejemplo de cómo se pueden mover las moléculas. Esto no lo termino de ver cómo se los podrían poner ahí. Vamos a ver. Aquí está. Miren, lo que decíamos. ¿Recuerdan el experimento que les dije? ¿Cómo le harían para hacer de que el litio se meta? ¿Cuál sería la propuesta global para resolver ese problema? Hago una serie de éteres corona y los ensayo con distintos iones y veo en cuál cabe más. ¿Ven la diferencia entre todos? Se ve como evidente, ¿no? Aquí en esta parte. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Y aquí la preorganización para cuando se introducen estos amigos. Aquí tenemos la molécula de arriba y aquí tenemos la molécula de abajo que se introduce en este anfitrión porque el huésped se adapta para unirse al amiguito de aquí abajo. ¿Cómo determino estequiometrías? Pues mediante a distintos métodos. Puedo hacerlo mediante titulaciones o puedo hacerlo también por el método de Job o Job. ¿Les suena el método de Job? No, a mí no. ¿No? Ok. Bueno, aquí quiero ponerles, miren, este ejemplo está bastante divertido. Porque, vamos a ver aquí. Esta molécula es uno de estos casitos, pero en disolución forma un dímero porque esta misma, por medio de los bracitos, se une a otra, por medio de los bracitos, y eso es una capsulita. Pero, dependiendo del disolvente, si yo
pongo una molécula que le gusta interactuar en la parte de adentro, si el disolvente dicta que esta especie forme este dímero, vamos a tener encapsulada la moleculita esta, porque adentro le gustará estar mejor. Pero si el disolvente desplaza ese equilibrio de formación de este dímero hacia la formación del monómero, entonces se libera mi moleculita que yo le había puesto en su momento. Aquí tenemos trimetilbenceno, pero deuterado. Y aquí tenemos dimetilformamida. Dimetilbenceno deuterado es muy hidrofóbico y la dimetilformamida es muy hidrofílico. Por lo tanto, tienen polaridades muy distintas. Entonces, en uno se ve favorecido el dímero, en otro se ve favorecido la ruptura de él. ¿Y cómo puedo yo sacar información para determinar esas constantes de formación del dímero y en un disolvente o en otro? ¿Qué se les ocurre? Ya para concluir aquí en esta parte. RMN. RMN sería como la técnica analítica con la que como excusa saco la información. Pero, ¿cuál de estos amigos, qué necesitaría yo ponerle el ojo para, sea lo que sea que yo mida, ir siguiéndolo para permitirme a mí medir esas constantes de asociación y disociación? ¿Qué me podría servir como guía? La molécula libre. O sea, Eso, exactamente. Exactamente. Y esa molécula libre incluso podría hacer una especie de titulación, con alguna otra química que me permita romper algún enlace, pero siempre y cuando ésta lo pueda cuantificar. ¿Se entendió el razonamiento? Sí. Muy bien. Creo que nos vamos a quedar aquí. Y recuerden su tarea. Y creo que hasta aquí concluiríamos con esta parte. Mis tips que les doy es lean bien los problemas, analicen bien. Si no ven pies ni cabeza, desglósenlo en un diagramita, una especie de diagramita ahí que tenga los puntos más importantes para ver si pueden, tienen que utilizar toda la información o no, a lo mejor no. Y siempre vean los problemas con vista de traten de verlos con perspectiva. Muchas veces uno se ahoga entre todo el texto y en verdad era cuestión de comprensión de lectura. Éxito, echarle ganas y a ver si nos estamos viendo en algún momento, en un futuro. ¿Ok? Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Cuídense Pues, mucho muchas y ya gracias. tienen mis datos de contacto. En algún momento les interesa ese tipo de química. Ok, nos vemos. Adiós. Adiós, muchas Gracias. gracias.